¿crees en los milagros? Porque lo que estás a punto de escuchar hará que tu mente se tambalee y que tu corazón lata más rápido. Imagina esto, un médico millonario, uno de los más reconocidos del país, que ha visto todo tipo de casos imposibles, que ha tratado pacientes que ni la ciencia podía explicar, quedó de rodillas, sin poder comprender lo que acababa de suceder. No eran solo historias de hospitales o diagnósticos erróneos, no. Esto iba mucho más allá. Todo comenzó con la hija de un hombre millonario, un niño que parecía como cualquier otro, pero que desde el momento de su nacimiento enfrentó problemas que hicieron que los mejores especialistas del mundo abandonaran cualquier esperanza. La familia, acostumbrada a tenerlo todo, había invertido más de 1 millón en tratamientos, en expertos, en tecnología de punta, todo con la esperanza de salvar a su hija. Pero nada, absolutamente nada, parecía funcionar. Los médicos ya habían perdido la fe, la ciencia no tenía respuesta, y la niña continuaba en un estado que desafiaba toda explicación lógica. Y entonces apareció ella, una mujer humilde, una simple limpiadora, sin títulos ni experiencia médica. Nadie le dio importancia al principio, porque ¿cómo podría alguien con solo sus manos y su corazón cambiar algo que años de ciencia y dinero no pudieron? Pero lo que sucedió después fue algo que nadie, ni siquiera el médico millonario, pudo comprender. La niña, que todos habían dado por perdida, comenzó a mostrar señales de vida, fuerza y vitalidad que no tenían explicación. Cada médico presente quedó en silencio, sin palabras. Algunos cayeron de rodillas, otros no podían dejar de mirar, y todos sentían que estaban presenciando algo que trascendía lo humano, algo que rozaba lo milagroso. El silencio del Hospital San Benicio pesaba como una maldición. Las luces blancas parpadeaban, el eco de los pasos resonaba por los pasillos, y el olor a desinfectante lo impregnaba todo, mezclándose con el aroma metálico de la desesperación. Esa noche, nadie podía dormir. Ni los doctores, ni las enfermeras, ni siquiera los guardias. Pero sobre todo, no podía dormir don Ernesto Arriaga, uno de los hombres más ricos y temidos de Monterrey. Dentro de la sala 304, su hija Luciana Arriaga, de apenas 16 años, yacía inconsciente, con tubos en los brazos y un respirador que marcaba el ritmo frágil de su vida. Los médicos ya lo habían dicho todo. Lo sentimos, señor Arriaga. El cuerpo de su hija no responde. Hemos hecho todo lo posible. Don Ernesto no gritó, no lloró, no rompió nada. Solo apretó los puños. El multimillonario que había levantado un imperio desde la nada, que había sobrevivido a enemigos, traiciones y negocios sucios, no podía aceptar perder a su única hija. Afuera, una tormenta rugía con furia. Los relámpagos iluminaban el cielo y, por un instante, el rostro del hombre reflejaba algo que nadie había visto en él, miedo. No puede ser su final, susurró, mirando el cuerpo inmóvil de Luciana. No puede. En ese mismo hospital, 3 pisos más abajo, una mujer fregaba el suelo con las manos llenas de detergente barato. Se llamaba María del Carmen Rodríguez, aunque todos le decían Mari. Tenía 32 años, el cabello oscuro siempre recogido, las manos agrietadas por el trabajo y una mirada cansada, pero dulce. Mari trabajaba allí desde hacía 6 años. Era invisible para todos, excepto cuando alguien derramaba café o rompía un vaso. Esa noche, sin embargo, algo extraño ocurrió. Mientras limpiaba el pasillo del piso 3, escuchó el llanto de una enfermera. Se asomó discretamente por la puerta entreabierta y vio al famoso doctor Sandoval quitándose la mascarilla, derrotado. Ya no hay más que hacer, dijo, con la voz quebrada. Su corazón no responde. La enfermera sollozó. Y Mari sintió un nudo en el estómago. No sabía por qué, pero algo dentro de ella, una voz suave, casi celestial, le dijo que no debía irse. Dejó el balde y el trapeador, y avanzó despacio hacia la habitación. Vio a través del cristal el cuerpo de la muchacha, pálido, inerte, rodeado de máquinas que pitaban con ritmo irregular. Y entonces, algo cambió. Una brisa tibia recorrió el pasillo. El reloj de pared se detuvo exactamente a las 3:33 de la madrugada. Mari parpadeó confundida. En ese momento, escuchó una voz dentro de su mente. No te vayas, María. Tócale la mano. Se asustó. Dio un paso atrás, mirando a ambos lados. No había nadie. El pasillo estaba vacío. Pero el llamado era tan fuerte que su corazón empezó a latir con violencia. Entró en la habitación. El doctor Sandoval y las enfermeras ya habían salido, dejando el cuerpo conectado solo al respirador. Mari se acercó temblando, con el alma en vilo. Niña, susurró.
No me conoces, pero no puedo dejarte así. Colocó su mano áspera sobre la de Luciana. Era fría como el mármol. Mari cerró los ojos, y sin entender por qué, comenzó a rezar. No era una oración común. Era como si las palabras brotaran solas de su pecho. Señor, no me mires a mí, mira a esta criatura. Si tengo que darte mis días para que ella viva, tómalo. Pero no la dejes morir. Las lágrimas rodaron por su rostro. Y entonces, algo imposible ocurrió. Un calor extraño recorrió su brazo, como una corriente eléctrica. El monitor cardíaco comenzó a emitir un pitido débil, luego otro, y otro. El corazón de Luciana, que minutos antes se había detenido, volvió a latir. El respirador marcó ritmo, las luces del monitor se iluminaron en verde, y la enfermera que pasaba por el pasillo soltó un grito al mirar por la ventana. «Doctor, la chica está respondiendo». El caos estalló. Los médicos corrieron de nuevo a la habitación. El doctor Sandoval, incrédulo, observó las constantes vitales estabilizarse. «Imposible», murmuró. «Esto es científicamente imposible». Y ahí, en medio del alboroto, Mari se quedó paralizada, con las manos aún temblando. No entendía qué había pasado. Solo sabía que había sentido algo, como si alguien hubiera tomado el control de su cuerpo. Minutos después, don Ernesto irrumpió en la sala. Su mirada pasó de los doctores a la enfermera, y finalmente se detuvo en Mari. «¿Qué hizo usted?», preguntó con voz grave. Mari bajó la cabeza, sin saber qué responder. «Yo, solo le recé, señor». El millonario frunció el ceño. «¿Rezó?», repitió, con incredulidad. «¿Rezar salvó a mi hija?». Nadie dijo nada. El silencio llenó la sala, roto solo por el sonido del corazón de Luciana en el monitor. El mismo corazón que minutos antes había dejado de latir. Don Ernesto dio un paso hacia ella. «Quiero que me diga exactamente qué hizo». Mari, con lágrimas en los ojos, repitió la oración. Pero a medida que hablaba, algo dentro del hombre cambió. Sus ojos, antes fríos, se humedecieron. Por un instante, recordó a su esposa fallecida, una mujer profundamente creyente que siempre decía: «Dios usa a los humildes para hacer los mayores milagros». Cuando Luciana abrió los ojos unos segundos después, el tiempo pareció detenerse. El doctor Sandoval cayó de rodillas. Una enfermera se santiguó, y Mari, simplemente se desmayó. Horas después, los medios de comunicación ya hablaban del milagro del San Benicio. Las cámaras esperaban frente al hospital. Los periodistas querían saber quién era la misteriosa mujer que había estado con la hija del magnate en el momento de su resurrección. Pero don Ernesto mandó callar a todos. Ordenó que nadie hablara, y pidió los registros de seguridad del hospital. Cuando vio las grabaciones, observó claramente a Mari entrar a la habitación justo antes del regreso de las constantes vitales. Y lo más inquietante. En el video, una luz brillante parecía envolverla durante unos segundos. Desde ese instante, don Ernesto Arriaga decidió averiguar quién era esa mujer. No sabía que lo que descubriría después cambiaría su vida para siempre. Porque Mari no solo había salvado a su hija. Había despertado algo que llevaba años dormido, la fe. Pero lo que nadie sabía, era que ese milagro tenía un precio. Y que las fuerzas que habían intervenido esa noche no eran del todo humanas. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees que sintió don Ernesto al ver a su hija abrir los ojos? Cuéntamelo en los comentarios. Deja tu me gusta si te emocionó este capítulo y suscríbete para no perderte nada. Escribe también desde dónde estás viendo esta historia. La noticia se extendió por Monterrey como fuego sobre pasto seco. La hija del magnate Arriaga volvió a la vida. Los noticieros lo llamaban un milagro, las enfermeras lo susurraban como una leyenda, y en los pasillos del Hospital San Benicio todos repetían el mismo nombre con asombro: María del Carmen Rodríguez. Pero Mari no quería ser vista. Esa mañana, después de lo ocurrido, intentó salir por la puerta trasera del hospital, con su viejo abrigo gris y su bolso de tela al hombro. No buscaba reconocimiento, ni dinero. Solo quería alejarse de aquello que no entendía. Mientras caminaba, recordó la sensación de la noche anterior, aquel calor que le había recorrido el cuerpo, la voz que le había hablado en su mente, el brillo que la envolvió. No era la primera vez que algo así le sucedía. Años atrás, en su pueblo natal de San José de la Sierra, había pasado algo parecido. Una niña había caído en un pozo, inconsciente, y mientras los adultos corrían en pánico, Mari, entonces de 17 años, la sostuvo entre sus brazos y comenzó a rezar. La pequeña despertó minutos después.
Desde entonces, los vecinos la miraban con una mezcla de respeto y miedo. Algunos decían que tenía el toque de los ángeles. Otros murmuraban que era una bruja. Por eso había huido de allí, buscando empezar de nuevo. Pero el pasado parecía haberla encontrado otra vez. Mientras tanto, en la mansión Arriaga, don Ernesto observaba el amanecer desde su balcón. Tenía los ojos rojos por no haber dormido. Luciana respiraba por sí misma, aunque seguía débil, y los médicos seguían sin explicaciones. Fue esa mujer, dijo finalmente, en voz baja. Ella la trajo de vuelta. Su asistente personal, Julián Cordero, lo miró con escepticismo. ¿Una empleada de limpieza, señor? Con todo respeto, eso no tiene sentido. Nada tiene sentido, Julián, gritó Ernesto golpeando la barandilla. Los mejores médicos del país se rindieron, y una mujer con un trapeador salvó a mi hija. El asistente se quedó callado. Don Ernesto encendió un cigarro y exhaló el humo lentamente. Encuéntrala, ordenó con frialdad. Quiero saber todo sobre esa mujer. ¿Dónde vive? ¿Quién es? ¿Qué oculta? Sí, señor. Mari había regresado a su pequeño cuarto alquilado en la colonia San Rafael. Era una habitación estrecha, con paredes descascaradas y un crucifijo de madera colgado sobre la cama. Allí vivía con su hija, Sofía, de 8 años, una niña vivaz y dulce que soñaba con ser enfermera. Cuando Mari entró, Sofía corrió a abrazarla. «Mamá, ¿otra vez llegaste tarde?» «Sí, mi amor. Hubo mucho trabajo en el hospital. ¿Y cómo está la señorita enferma de la que me hablaste?» Mari la miró con ternura. «Mejor, hijita. Mucho mejor». Mientras preparaban un poco de café, Mari notó algo extraño. El aire estaba más cálido que de costumbre, y una suave luz dorada se filtraba por la ventana. Cerró los ojos y escuchó de nuevo aquella voz interior. «Aún no ha terminado, María. Has sido elegida para algo más grande». El miedo la paralizó. «¿Quién eres?», susurró. Pero no hubo respuesta. Sofía, notando el cambio en el rostro de su madre, la tomó de la mano. «Mamá, ¿estás bien?». Mari sonrió débilmente. «Sí, solo estoy cansada». 2 días después, Julián encontró a Mari. La citó en un café humilde cerca del hospital. Ella llegó nerviosa, con su bolso apretado contra el pecho. «Señorita Rodríguez», dijo Julián, con tono profesional, «el señor Arriaga desea hablar con usted». «No, no puedo», respondió ella rápidamente. «No hice nada especial, no quiero problemas». «No se trata de problemas, sino de gratitud. Él quiere agradecerle personalmente». Mari dudó. Sabía que negarse podría parecer grosero, pero también temía que algo dentro de esa historia fuera mucho más grande de lo que imaginaba. Finalmente, aceptó. La mansión Arriaga era un mundo completamente distinto al suyo. Las puertas eran de roble tallado, los suelos brillaban como espejos, y los cuadros en las paredes parecían observarla. Una empleada le ofreció té, pero Mari no pudo probarlo. Sus manos temblaban. Don Ernesto bajó las escaleras. Su presencia imponía respeto, alto, de cabello canoso y mirada dura, pero esa vez su expresión era distinta. «¿Usted es María del Carmen?», dijo, estrechándole la mano. «Sí, señor. No sé cómo agradecerle. Los médicos ya habían firmado el acta de defunción». Y entonces, ella respiró. Mari bajó la mirada. «Solo recé, señor. Eso fue todo. Rezar no revive a nadie, señora Rodríguez». Ernesto se inclinó hacia ella. «¿Qué hizo realmente?». Mari tragó saliva. «Le juro que no lo sé. Sentí algo, como una luz dentro de mí». Y luego, la niña despertó. Don Ernesto la observó con detenimiento. No percibía mentira en sus ojos, solo miedo. «Quiero ayudarla», dijo de pronto. «A usted y a su hija. Dígame qué necesita». «Nada, señor. Solo quiero seguir trabajando». «No. Desde hoy no volverá a limpiar pisos. A partir de ahora, será parte del personal doméstico de esta casa. Mi hija la necesita cerca». Mari abrió los ojos con sorpresa. «¿Su hija, me necesita?». Desde que despertó, solo pronuncia un nombre, María. Luciana estaba sentada en su cama, con el cabello revuelto y una mirada ausente. Cuando Mari entró en su habitación, la joven sonrió con debilidad. «¿Eres tú?», susurró. «Te vi». «¿Me viste?». «Sí. Cuando todo se oscureció, había una luz, y tú estabas allí. Me dijiste que no tuviera miedo». Mari se estremeció. No recordaba haber dicho eso,
pero algo en su interior sabía que era verdad. La muchacha la tomó de la mano. Desde que volví, escucho voces. Me dicen que te busque. Mari se sentó junto a ella, sintiendo que una corriente invisible unía sus almas. No era solo gratitud. Era como si compartieran un destino. Esa noche, en su nuevo cuarto dentro de la mansión, Mari no pudo dormir. En su pecho, el crucifijo que siempre llevaba comenzó a calentarse. Se levantó sobresaltada y lo sostuvo entre sus dedos. De pronto, una sombra se proyectó en la pared, la figura de una mujer de luz, con alas inmensas. María, la prueba apenas comienza. ¿Quién eres? Susurró ella, aterrada. Soy quien te guió aquella noche. Pero debes tener cuidado. La niña no está a salvo. La oscuridad la reclama. Mari cayó de rodillas, temblando. ¿Oscuridad? ¿Qué significa eso? La figura se desvaneció lentamente, dejando solo un eco. Solo tú puedes detenerlo. En ese momento, un grito resonó desde el pasillo. Era Luciana. Mari corrió hasta su habitación y la encontró convulsionando, con los ojos en blanco. Don Ernesto entró detrás, desesperado. Llamen a un médico. Pero Mari sintió que la misma fuerza de aquella noche regresaba. Cayó de rodillas junto a la cama, tomó la mano de Luciana y rezó. Un viento gélido recorrió la habitación. Las lámparas parpadearon. De repente, una voz gutural, profunda, salió de la boca de la joven. Ella no es tuya, María. Ella es mía. El cuerpo de Luciana se arqueó violentamente. Mari gritó. Y en ese instante, el crucifijo brilló con una luz cegadora. Luciana cayó inconsciente. Cuando abrió los ojos minutos después, estaba bien. Pero don Ernesto y los doctores quedaron aterrorizados. Habían visto lo imposible. Esa noche, mientras el silencio volvía a la mansión, Mari supo la verdad. No era solo un milagro. Era una batalla espiritual que apenas comenzaba. Y la hija del millonario era el campo de guerra. ¿Crees que lo que vio Mari fue realmente un ángel o algo más oscuro? Cuéntamelo en los comentarios, deja tu me gusta si te intrigó este capítulo, y suscríbete para no perderte nada. Escribe también desde donde estás viendo esta historia. El amanecer en la mansión Arriaga llegó con un silencio inquietante. El viento movía las cortinas, el perfume de las flores se mezclaba con el olor a incienso que los doctores habían encendido en la habitación de Luciana, intentando calmar el ambiente después de lo ocurrido. Pero nada podía borrar lo que habían presenciado esa noche. El cuerpo de la joven se había arqueado, su voz había cambiado, y una energía inexplicable había llenado el cuarto. Nadie quería hablar de ello, pero todos lo recordaban con terror. Mari no había dormido. Seguía de pie, junto a la cama de Luciana, con el crucifijo entre las manos. Su rostro mostraba agotamiento, pero también una calma extraña, como si comprendiera algo que los demás no. Don Ernesto entró en silencio, con la mirada oscura. Se acercó a ella y habló con voz contenida. ¿Qué fue eso? ¿Qué le pasa a mi hija? Mari dudó. ¿Decirle la verdad? ¿Contarle que había escuchado una voz celestial advertirle que la oscuridad la reclamaba? El hombre, poderoso y racional, jamás lo creería. No lo sé, señor, murmuró. Pero algo la está persiguiendo. Ernesto se giró con furia. ¿Persiguiendo? Explíquese. Mari bajó la mirada. A veces, cuando una vida es salvada de la muerte, algo intenta recuperar lo que perdió. El millonario la observó en silencio. No entendía de religión ni de milagros, pero en el fondo de su corazón sintió un escalofrío. Porque él sabía que en su familia existían secretos antiguos, cosas que había preferido olvidar. Aquella tarde, Julián, su asistente, regresó con un sobre lleno de documentos. Encontré lo que pidió, señor. Todo sobre María del Carmen Rodríguez. Ernesto lo abrió con manos temblorosas. Allí estaba la foto de Mari con su hija, su historial laboral, su dirección, y un detalle que lo dejó frío. Había nacido en el mismo pueblo donde su esposa, Elena Morales, había crecido. San José de la Sierra, susurró. Sí, señor. Y hay más. Según los registros parroquiales, la madre de María fue comadrona, y murió en circunstancias extrañas. La gente del lugar decía que tenía dones. Don Ernesto cerró el sobre. ¿Dones o maldiciones? Encendió un cigarro. Júramelo, Julián, no digas nada de esto a nadie. Mientras tanto, en su pequeña habitación del ala de servicio, Mari arropaba a Sofía. La niña jugaba con un pedazo de cinta dorada que había encontrado en el jardín.
Mamá, ¿sabías que la señorita Luciana me dijo que soñó contigo? ¿Conmigo? Preguntó Mary, extrañada. Sí. Dijo que te veía de niña, jugando entre flores blancas, igual que las de ese jardín. Mary se quedó en silencio. Ella también había soñado con flores blancas, muchas veces. En esos sueños, una mujer luminosa le susurraba su nombre. Pero hasta ese momento no había sabido qué significaba. Esa noche, el clima cambió. El cielo se cubrió de nubes, y una lluvia fina comenzó a caer. Don Ernesto no podía conciliar el sueño. Había bajado a su despacho y abrió una gaveta secreta. Dentro, guardaba un relicario antiguo, de oro, con el sello de su familia. Lo observó con nostalgia y miedo. Recordó algo que había jurado no volver a mencionar. Años atrás, cuando su esposa Elena estaba embarazada de Luciana, los médicos le habían dicho que el parto sería imposible. El feto no se desarrollaba con normalidad, y su vida corría peligro. Desesperado, Ernesto buscó ayuda en todo tipo de lugares. Hasta que una noche, en la capilla del viejo convento de San José, una monja anciana le habló de una mujer que podía conceder vida a cambio de una promesa. Aquella mujer se llamaba Rosaura, la madre de María del Carmen. La recordaba perfectamente, sus ojos negros, su voz grave, su mirada que parecía atravesar el alma. Ella le había dicho: puedo salvar a tu esposa y a tu hija, pero tendrás que entregar algo a cambio, cuando llegue el momento. Ernesto, cegado por el miedo, aceptó sin pensarlo. Y meses después, Luciana nació sana. Elena sobrevivió. Pero Rosaura desapareció sin dejar rastro. Ahora, 17 años después, su hija, María del Carmen, había vuelto a cruzarse en su camino. Ernesto se llevó las manos al rostro. «Dios mío, ¿qué hice?», susurró. A la mañana siguiente, Mary fue llamada al despacho. El millonario la esperaba con un rostro serio, casi sombrío. «Necesito saber algo», dijo él, sin rodeos. «¿Quién era tu madre?». Mary se quedó inmóvil. «Mi madre se llamaba Rosaura. Murió hace muchos años». «¿Sabes cómo murió?». «Dicen que en un incendio, pero nadie lo comprobó». Don Ernesto cerró los ojos un momento. Era la misma mujer. No podía haber duda. «Tu madre me ayudó», dijo finalmente. Mary lo miró confundida. ¿Ayudarlo? ¿Cómo? Hace muchos años, cuando mi esposa estaba embarazada, ella intervino. Gracias a ella, mi hija nació viva. El silencio cayó sobre la habitación como una losa. Mary sintió un vértigo interior. ¿Está diciendo que su hija, y yo? Sí, interrumpió Ernesto, con voz tensa. Que quizá ustedes estén unidas de una forma que ninguno de nosotros entiende. Mientras tanto, Luciana dormía profundamente, pero su cuerpo temblaba. En sus sueños, una figura oscura la observaba desde el final de un pasillo. Tenía la forma de un hombre sin rostro, envuelto en sombras. «Tú me perteneces», decía la voz. «Tu vida fue comprada, y la deuda no ha sido pagada». Luciana gritó, despertando sobresaltada. Mary, que estaba de pie en la puerta, corrió hacia ella. «Tranquila, mi niña. Fue solo una pesadilla». «No, no fue un sueño», jadeó Luciana. «Alguien estaba aquí. Sentí su aliento en mi oído». Mary la abrazó con fuerza. Pero detrás de ella, el espejo de la habitación se agrietó, como si una mano invisible lo hubiera golpeado desde dentro. Esa noche, Mary bajó a la capilla privada de la mansión. Encendió una vela y se arrodilló ante el altar. «Señor, si esto tiene que ver con mi madre, si algo oscuro fue pactado, muéstrame la verdad». De pronto, una ráfaga helada apagó la llama. Y frente a ella apareció, por un instante, la silueta luminosa de la mujer de sus visiones. «Tu madre cumplió su promesa. Pero el precio aún no ha sido pagado. Ahora tú debes romper el pacto, o la oscuridad tomará a la niña». Mary tembló. «¿Cómo puedo romperlo?». «Con la verdad. Solo la verdad puede liberar lo que fue sellado con miedo». Y la visión desapareció. Al día siguiente, don Ernesto reunió a Mary y a su hija en el despacho. Luciana estaba allí también, con la mirada aún débil. «Voy a decirles la verdad», anunció Ernesto, con voz quebrada. «Hace 17 años, hice algo terrible». Contó todo: el pacto, la promesa, la intervención de Rosaura. Nadie respiró durante varios segundos. «Entonces», dijo Luciana, con lágrimas en los ojos, «¿mi vida fue comprada?». «No, hija», intentó decir él, pero ella se apartó. «No me mientas más».
Mari sintió que el aire se volvía pesado. El reloj del despacho se detuvo. Un susurro recorrió el cuarto. La deuda ha vencido. La lámpara del techo estalló. Sofía gritó. Una sombra surgió en la pared, alargándose, tomando forma humana. Mari tomó el crucifijo con ambas manos y comenzó a rezar en voz alta. El viento sopló con furia, los papeles volaron, los cuadros cayeron al suelo. Y entonces, en medio del caos, una voz grave y furiosa rugió. Tu madre prometió un alma, y ahora será tuya, María. Un golpe de viento arrojó a todos al suelo. Luciana cayó inconsciente. El silencio volvió, pero el aire olía a azufre. Mari sabía que el pacto había despertado. Y que la batalla apenas comenzaba. Cuéntame lo que te parece la historia en los comentarios, deja tu me gusta si te estremeció este episodio, y suscríbete para no perderte nada. Comenta también desde dónde estás viendo esta historia. El reloj del hospital marcaba las 3 de la madrugada. Las luces blancas del pasillo iluminaban un silencio casi sagrado, roto solo por el sonido distante de los monitores cardíacos y el eco de los pasos de los guardias nocturnos. Camila no podía dormir. Desde que el doctor anunció que Valentina había reaccionado milagrosamente, algo en su interior se removía. Una sensación de que aquella mujer, esa humilde limpiadora que siempre saludaba con timidez, tenía algo que ver con la recuperación de su hija. No puede ser coincidencia, susurró mientras se incorporaba en la cama de su habitación del hospital, aún con la bata puesta. Nadie sobrevive así, nadie. Mientras tanto, Luz, en el pequeño cuartito donde descansaban las empleadas, se mantenía despierta también. En sus manos tenía un rosario gastado, las cuentas lisas de tanto rezar. Sus ojos, hinchados por el llanto, brillaban con una mezcla de alivio y miedo. Gracias, Dios mío, gracias por escucharme, murmuró entre sollozos. Pero, ¿qué voy a hacer ahora si descubren la verdad? Porque solo ella sabía lo que realmente había ocurrido esa noche. Solo ella sabía que no fue un milagro médico, sino algo que la ciencia nunca podría explicar. Horas antes, cuando los médicos salieron de la sala diciendo que ya no había nada más por hacer, Luz había entrado en secreto. El corazón de Valentina apenas latía. Los aparatos ya estaban casi apagados. Luz se arrodilló al lado de la cama, tomó la mano de la niña y susurró unas palabras que había aprendido de su abuela, una curandera de las montañas de Chiapas. Una oración prohibida, antigua, que mezclaba rezos católicos con nombres que nadie debía pronunciar. Las luces del cuarto parpadearon. Un olor dulce, casi a flores marchitas, llenó el aire. Y entonces, Valentina respiró. Un jadeo profundo, como si el alma regresara de un abismo. Luz cayó al suelo, agotada, con lágrimas corriendo por su rostro. Los doctores regresaron segundos después y no comprendieron nada. Hablaron de actividad neurológica inesperada, de respuesta milagrosa. Pero Luz sabía que había abierto una puerta que jamás debió tocar. Esa madrugada, Alejandro San Román llegó al hospital. No había dormido en días. Su rostro, marcado por la culpa y la desesperación, reflejaba la batalla de un hombre que creía haber perdido lo único puro que tenía en su vida, su hija. Cuando entró a la habitación y vio a Valentina respirando por sí misma, el aire se le cortó en los pulmones. ¿Qué pasó?, preguntó con voz temblorosa. Camila se lanzó a sus brazos, llorando. Está viva, Alejandro, nuestra hija está viva. Él la abrazó, pero su mirada no estaba en ella. Estaba en el rincón de la habitación, donde Luz observaba en silencio, con el uniforme aún manchado de productos de limpieza. Sus ojos se cruzaron. Y en ese instante, él supo que ella tenía algo que ver. Los días siguientes fueron de celebración para la familia San Román. Los medios comenzaron a hablar del milagro San Román. Revistas, noticieros y redes sociales difundían la historia de la niña que había vuelto a la vida cuando todo estaba perdido. Pero en las sombras, Luz vivía aterrorizada. Cada noche escuchaba pasos fuera de su cuarto. Recibía llamadas sin respuesta. Y lo peor, comenzó a tener pesadillas donde la niña la miraba con los ojos completamente negros, murmurando las mismas palabras que ella había dicho durante la oración. Tú me llamaste, decía la voz en sus sueños. Ahora no puedes alejarte. Luz se despertaba gritando, sudando frío. Y aunque trataba de convencerse de que solo era culpa o imaginación, algo dentro de ella le decía que lo que había traído de vuelta no era exactamente Valentina. Una tarde, mientras limpiaba el piso del pasillo, escuchó al doctor Ramírez hablando con otro médico. No entiendo, sus exámenes son normales,
pero su temperatura corporal baja por momentos hasta 30 grados, y aún así está consciente. ¿Dices que no siente dolor? Nada. Ni siquiera cuando le insertamos las agujas. Eso no es posible. Luz dejó caer el trapeador. El sonido seco contra el suelo la delató. Los médicos se giraron, pero ella fingió que recogía un cubo. Sin embargo, el miedo se instaló por completo. ¿Qué hice?, pensó. ¿Qué traje al mundo? Esa noche, Alejandro fue a buscarla. La encontró en la capilla del hospital, arrodillada. La luz de las velas iluminaba su rostro cansado. Luz, dijo con voz grave. Quiero saber qué hiciste. Señor, yo, solo recé, intentó responder ella, evitando su mirada. No me mientas. Los médicos dicen que no hay explicación para lo que ocurrió. Nadie sobrevive después de 3 minutos sin actividad cerebral. Nadie. Luz comenzó a temblar. Las lágrimas cayeron de sus ojos. Yo no quería hacer daño, señor. Solo quería ayudarla. Alejandro se inclinó hacia ella. ¿Qué hiciste exactamente? Ella respiró hondo. Recé, pero no fue una oración común. Fue algo que mi abuela me enseñó. Dijo que solo debía usarse cuando el alma de alguien estaba a punto de irse. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Luz lo miró a los ojos, con un terror que no podía ocultar. Significa que, a veces, lo que vuelve, no es exactamente lo que se fue. El silencio llenó la capilla. Una corriente helada recorrió el lugar, apagando una de las velas. Alejandro dio un paso atrás, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez, entendió que lo que había salvado a su hija, tal vez también podría destruirlos. ¿Te está gustando la historia? ¿Qué crees que trajo Luz de regreso esa noche? ¿Un milagro, o algo oscuro? Déjame tu like, suscríbete al canal y comenta desde qué país estás viendo esta historia. El sol se filtraba tímido entre las cortinas de seda del cuarto principal de la mansión San Román. Afuera, el jardín amanecía cubierto de rocío, y las flores parecían inclinarse hacia la ventana donde una niña, inmóvil, observaba el horizonte. Era Valentina. Su piel, antes pálida por la enfermedad, ahora brillaba con una extraña luminosidad. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos. Ya no eran del mismo tono miel que todos recordaban. Ahora tenían un matiz grisáceo, profundo, casi metálico, como si en su interior se reflejara otro cielo. Camila la contemplaba desde el marco de la puerta. Quería alegrarse de verla viva, pero algo en esa quietud la perturbaba. Valentina no sonreía. No hablaba. Simplemente miraba. Buenos días, mi amor, dijo suavemente. Te traje tus panquecitos favoritos. La niña giró la cabeza lentamente, con un movimiento tan preciso que parecía calculado. Sus labios se movieron apenas. No tengo hambre. La voz era la suya, pero no sonaba igual. Era más grave, más pausada, como si cada palabra fuera medida. Camila sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Intentó sonreír. Bueno, cuando quieras, estarán aquí, ¿sí? Valentina volvió a mirar por la ventana. Y en el reflejo del vidrio, Camila juraría haber visto otra silueta detrás de su hija. Una sombra difusa, con la forma de una mujer. Pero al parpadear, ya no estaba. Luz había sido despedida temporalmente del hospital después de que Alejandro pidiera revisar su situación. Sin embargo, no había vuelto a casa. Seguía deambulando por la iglesia del barrio, rezando sin descanso. El padre Eusebio, un anciano de cabello blanco y mirada bondadosa, la observaba con preocupación. Hija, no puedes seguir así. Tus manos sangran de tanto apretar ese rosario. Padre, yo vi algo, susurró ella, temblando. Cuando recé por la niña, sentí que alguien más me escuchaba. No era Dios. El sacerdote frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Había una voz de mujer que me susurró, acepto el intercambio. ¿Intercambio? ¿De qué hablas, Luz? Ella se cubrió el rostro con ambas manos. No lo sé, padre. Pero desde esa noche, sueño con la niña, y en mis sueños, ella me llama madre. El padre Eusebio se persignó lentamente. Hija, hay cosas que la fe no debe mezclar. Lo que hiciste, pudo abrir una puerta que no sabía cerrar. Luz levantó la mirada, desesperada. ¿Qué puedo hacer para cerrarla? El sacerdote suspiró. A veces, cuando lo que cruza no pertenece a este mundo, solo puede regresar si se lo enfrenta. ¿Enfrentarla? ¿A una niña? No a la niña, corrigió él. A lo que está dentro de ella. Mientras tanto,
en la mansión, los días pasaban entre un silencio cada vez más incómodo. Los empleados murmuraban que la niña no dormía, que caminaba por los pasillos a medianoche, que las cámaras de seguridad captaban su sombra, pero no su cuerpo. Alejandro intentaba convencerse de que eran solo supersticiones. Pero una noche, al entrar a su despacho, encontró sobre su escritorio un dibujo hecho con crayones. Era una familia, un hombre, una mujer y una niña en medio. Hasta ahí, normal. Pero lo que le heló la sangre fue el detalle. Detrás de la niña, había una figura oscura con ojos blancos. El dibujo estaba firmado, Valentina. Camila, cada vez más inquieta, pidió a una niñera nueva que la ayudara a cuidar a la pequeña. Una joven llamada Lucía, dulce y risueña. El primer día todo pareció normal. Valentina jugaba en silencio, armando un rompecabezas. Lucía intentó conversar. «Tienes unas piezas hermosas, ¿quieres que te ayude?» «No. Ya está completo», respondió la niña sin mirarla. Lucía observó el rompecabezas y se sorprendió. La imagen final era un retrato, pero no del dibujo de la caja. La niña había cambiado las piezas para formar una figura femenina con ojos vacíos. «¿Quién es ella?», preguntó, fingiendo calma. Valentina levantó la vista. «Es la señora que me cuida cuando todos duermen». La niñera tragó saliva. «¿Tu mamá?». «No», dijo Valentina, y sonrió por primera vez. «Ella no tiene nombre». Lucía se levantó abruptamente, el corazón acelerado. A los pocos días renunció, jurando que había escuchado susurros en el cuarto de la niña. Una tarde, Alejandro visitó el hospital para agradecer nuevamente al personal. Pero el doctor Ramírez lo recibió con rostro serio. «Señor San Román, hay algo que necesito decirle». «¿Qué sucede?». «Estuve revisando los resultados de sangre de su hija. No concuerdan con los anteriores». «¿A qué se refiere?». «Su ADN ha cambiado». Alejandro lo miró, incrédulo. «Eso no tiene sentido». «Lo sé», respondió el médico. «Pero las células no pertenecen completamente a la misma persona que teníamos registrada antes del coma». El mundo pareció detenerse. El aire se volvió espeso. Y de pronto, el rostro de Luz apareció en su mente, junto con sus palabras en la capilla. A veces, lo que vuelve, no es exactamente lo que se fue. Esa noche, Alejandro condujo sin rumbo, bajo una lluvia intensa. Terminó deteniéndose frente a la iglesia. Entró empapado, desesperado, y buscó al padre Eusebio. «Necesito verla», dijo con voz rota. «A la mujer». «Luz». El sacerdote asintió con gravedad. «Ella está aquí, rezando por la niña». «Padre, mi hija no es la misma. No sé qué trajo de vuelta, pero ya no es mi hija». Luz levantó la cabeza lentamente desde el banco donde estaba arrodillada. Sus ojos tenían ojeras profundas, pero un brillo de determinación. «Entonces tenemos que detenerla», dijo, antes de que el intercambio se complete. «¿Qué intercambio?», preguntó Alejandro, alarmado. Luz apretó el rosario hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su hija fue devuelta, pero algo tuvo que ocupar su lugar. Y si no lo devolvemos pronto, esa cosa terminará por quedarse para siempre. ¿Te está gustando la historia? ¿Crees que lo que está dentro de Valentina es realmente ella, o algo más oscuro? Déjame tu like, suscríbete al canal y comenta desde qué país estás viendo esta historia. La noche había caído sobre la mansión San Román con un manto oscuro, pesado y silencioso. La lluvia golpeaba los ventanales con fuerza, y los truenos parecían retumbar desde las entrañas de la tierra. En la sala principal, Alejandro y Luz habían preparado todo lo necesario para el ritual que intentaría liberar a Valentina de aquello que la había poseído. Velas negras, sal bendita, amuletos antiguos y un antiguo manuscrito que Luz había conservado en secreto desde la muerte de su abuela estaban dispuestos sobre la mesa. La atmósfera estaba cargada de tensión, cada sombra parecía moverse por sí sola, y un frío antinatural recorría la habitación. ¿Estás segura de esto?, preguntó Alejandro, con el corazón en la garganta. No hay otra opción, respondió Luz, con voz firme pero temblorosa. Si no hacemos esto ahora, lo que está dentro de Valentina permanecerá. ¿Y si algo sale mal?, interrumpió Alejandro. ¿Qué pasará con mi hija? Luz cerró los ojos y respiró profundo. Todo lo que hagamos será con cuidado. Pero debemos actuar. Valentina estaba en el centro de la sala, sentada sobre un cojín, sus ojos grises y profundos clavados en la oscuridad. No parpadeaba, no movía un músculo. Era como si el mundo alrededor hubiera desaparecido.
Luz se arrodilló frente a ella y comenzó a recitar las palabras del manuscrito, antiguas y desconocidas para cualquier oído moderno. Que la luz disipe la sombra, que lo que no pertenece retorne al abismo, que el alma recupere su verdad. Al principio, nada ocurrió. Pero luego, un viento helado levantó las velas, haciendo que las llamas parpadearan salvajemente. Los muebles temblaron levemente. Y Valentina comenzó a hablar, con la voz que no era completamente suya. ¿Intentas quitarme de aquí?, dijo con un tono que parecía un eco de varias voces. Valentina, gritó Alejandro. Es tu madre y yo. No queremos hacerte daño. Pero la niña no respondió. Sus manos se alzaron lentamente, y las velas comenzaron a extinguirse una por una. Un grito desgarrador llenó la habitación. Era una mezcla de la voz de Valentina y un rugido grave, gutural, que parecía provenir de las paredes mismas. El manuscrito cayó al suelo, y Luz perdió la concentración. No puedo mantenerlo, jadeó. Alejandro, ayúdame. Él intentó sostener la vela más grande, mientras las sombras parecían formar figuras humanas danzando alrededor de Valentina. De repente, la niña cayó hacia atrás, pero no tocó el suelo. Flotaba a pocos centímetros del cojín, su cabello moviéndose como si estuviera bajo el agua. Alejandro, gritó Luz. Sujétala. Él la sostuvo, pero sentía que algo intentaba empujarlo fuera de la habitación. Una fuerza invisible se debatía, como un animal salvaje atrapado entre mundos. Entonces, la voz volvió a hablar, esta vez más clara y cercana a Luz. Tú trajiste la luz, pero también abriste la puerta. Ahora es mía. La mujer en la sombra apareció frente a Luz, translúcida, con ojos negros y resplandor oscuro alrededor. Era como si toda la habitación se hubiera convertido en un vórtice de energía, absorbiendo cada sonido, cada luz. Luz cayó de rodillas, temblando, mientras la entidad miraba fijamente a Valentina. No, gritó. Tú no puedes tomarla. El aire se volvió casi sólido. Alejandro intentó gritar, pero su voz quedó atrapada. Las paredes crujieron, el suelo se resquebrajó levemente y, de repente, todo se apagó. Un silencio absoluto reinó por unos segundos. Valentina cayó al suelo, como si hubiera sido empujada por una corriente invisible. Alejandro la sostuvo mientras Luz trataba de recomponerse. ¿Está bien?, preguntó, con voz entrecortada. Valentina abrió los ojos, pero no los habituales. Sus pupilas eran completamente negras. Una sonrisa pequeña y fría se dibujó en su rostro. Gracias por traerme de vuelta, susurró la voz oscura. Ahora todo comienza. La mansión San Román quedó en silencio absoluto. La lluvia seguía golpeando los ventanales, pero ningún relámpago iluminaba la sala. Alejandro abrazó a Valentina mientras lágrimas rodaban por su rostro. No, no podemos, no puede ser esto. Luz se sentó en el suelo, exhausta, con el rosario entre las manos. Fallé, susurró. Intenté devolverla, pero no tuve suficiente fuerza. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Alejandro, desesperado. Ella, no es mi hija. Luz cerró los ojos, recordando las advertencias de su abuela. Nunca subestimes la fuerza que despierta lo que no pertenece a este mundo. Y sabía que la batalla apenas comenzaba. Esa noche, la mansión quedó a oscuras. Valentina caminaba por los pasillos sola, sus pasos eran silenciosos. Cada puerta que abría crujía con un eco extraño. Las sombras parecían moverse detrás de ella, siguiendo sus movimientos, formando figuras que Alejandro no podía comprender. En la habitación de Luz, la mujer que había traído a Valentina de vuelta apareció en un reflejo del espejo. El juego apenas comienza, y tú serás la llave. Luz gritó, cayendo de rodillas mientras el rosario se rompía en sus manos. El miedo la envolvió por completo, pero en lo más profundo de su corazón, algo le decía. Aún hay tiempo, si encuentras la verdad. ¿Te está gustando la historia? ¿Qué crees que hará Luz ahora para intentar salvar a Valentina? ¿Podrá enfrentar a esa entidad oscura que tomó posesión de la niña? Deja tu me gusta, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo esta historia. El amanecer llegó gris y pesado sobre la mansión San Román. El aire olía a humedad y ceniza, como si la misma casa sintiera el peso de la oscuridad que ahora habitaba entre sus paredes. Alejandro no había cerrado los ojos en toda la noche. Cada sonido mínimo lo hacía sobresaltar. Un crujido de madera, un susurro del viento, el eco de pasos de Valentina caminando por los pasillos. Luz apareció en el hall principal a primera hora de la mañana,
con un maletín antiguo y un semblante serio. Tenemos que ir a Chiapas, dijo. Allí está todo lo que necesitamos. ¿Qué? Preguntó Alejandro, confundido. Chiapas, repitió Luz. Mi abuela guardaba secretos antiguos, libros, amuletos, y algo llamado el legado de Rosaura. ¿Rosaura? Preguntó Alejandro, recordando la historia que él mismo había escuchado de su propia hija. ¿La madre de tu madre? Luz asintió. Sí. Fue ella quien ayudó a tu hija a nacer, pero también quien me enseñó que hay fuerzas que no deben ser despertadas. Y ahora, lo que traje de vuelta, se está fortaleciendo. Alejandro tragó saliva. ¿Entonces, es mi hija? No completamente, dijo Luz. La niña que ves es mitad Valentina, mitad algo más. Y si no actuamos, esa otra parte se apoderará de ella. El viaje fue largo y silencioso. La carretera estaba desierta, y la lluvia fina caía sin descanso. Ninguno de los dos hablaba, solo se concentraban en lo que debían hacer. Cuando llegaron a la vieja cabaña de la familia de Luz, todo estaba cubierto de musgo y ramas secas. La madera crujía bajo sus pies, y un olor a incienso antiguo llenaba el aire. Aquí es, dijo Luz, empujando la puerta con cuidado. Dentro, libros polvorientos, amuletos y pergaminos antiguos cubrían las paredes. Era un santuario de sabiduría olvidada. Luz comenzó a buscar entre los libros hasta encontrar uno con la portada negra y letras doradas, el legado de Rosaura. Lo abrió con cuidado. Aquí está, dijo. Este libro contiene rituales, invocaciones y advertencias. Mi abuela me dijo que solo quien tiene sangre de Rosaura puede usarlo sin riesgo. Alejandro la miró fijamente. ¿Eso significa que yo, puedo ayudarte? Luz negó con la cabeza. No. Solo tú y yo juntos podemos canalizar la energía para intentar rescatar a Valentina. De repente, un ruido proveniente del bosque lo sobresaltó. Hojas secas crujieron bajo pasos invisibles. Una ráfaga de viento apagó las velas, y Alejandro vio como una sombra se movía entre los árboles. No estamos solos, susurró. Luz asintió, con los ojos muy abiertos. Ella nos sigue. La entidad siente que estamos cerca del poder que puede expulsarla. En ese momento, un pequeño cuaderno cayó del estante, abierto en una página donde Rosaura había escrito: quien intente liberar el alma sin respeto, perderá más que su vida. La oscuridad no da tregua. Solo la verdad y la luz pueden salvar lo que fue tomado. Luz se llevó la mano al pecho. Mi abuela siempre decía que Rosaura dejó su legado para proteger a quienes nacen de la sangre de la familia. Entonces, dijo Alejandro, decidido. ¿Qué debemos hacer? Debemos encontrar el amuleto de enlace, explicó Luz. Es un relicario que une la luz con la oscuridad, y nos permitirá separar a Valentina de la entidad sin dañarla. El viaje de regreso a la mansión fue tenso. Cada curva de la carretera parecía prolongar la sensación de que algo lo seguía. Al llegar, Valentina estaba en el salón principal, sentada en el suelo, dibujando figuras con crayones negros. Al verla, Alejandro sintió un dolor profundo. Mi hija, murmuró. Pero Luz lo detuvo. No la mires así. No sabemos cuánto de ella queda. Valentina levantó la cabeza, con los ojos totalmente negros, y los observó como si supiera que habían vuelto con algo que le pertenecía. ¿Trajeron la llave? Preguntó con una voz que no era del todo humana. Luz tragó saliva. Estamos aquí para ayudarte, Valentina, dijo. Para separarte de lo que no pertenece a ti. Un silencio pesado llenó la sala. La niña se levantó y caminó hacia ellos. ¿Lo intentarán? Dijo la voz oscura dentro de ella. Sí, respondió Luz, firme. Porque solo nosotros podemos salvarte. Valentina sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. Entonces que comience el juego. Aquella noche, el ritual comenzó. El relicario estaba sobre la mesa. Luz y Alejandro rodearon a Valentina, tomándola de las manos. Recuerden, dijo Luz. Debemos mantener la concentración. La entidad intentará manipular sus mentes. El aire se volvió pesado, las velas parpadearon y las sombras comenzaron a danzar en las paredes. La voz de Valentina cambió, mezclándose con la de la entidad. No pueden liberarme. Soy parte de ella ahora. El relicario comenzó a brillar, una luz blanca que iluminó toda la mansión. Pero un rugido profundo emergió de la nada, golpeando la habitación como un huracán invisible. El primer intento falló. La entidad dentro de Valentina se resistía con fuerza. Alejandro cayó al suelo,
golpeado por una fuerza invisible. Luz sostuvo con fuerza el relicario, pero sintió como la energía de la entidad intentaba invadirla. «No», gritó. «Valentina, lucha». Y, por un instante, los ojos de la niña volvieron a su color original, pero fue fugaz. «Todavía no», susurró Luz, con lágrimas en los ojos. «Aún no hemos terminado». La batalla apenas comenzaba, y ambos sabían que el precio de un error sería demasiado alto. ¿Te está gustando la historia? ¿Qué crees que sucederá cuando Luz intente por segunda vez el ritual? ¿Podrán separar la entidad de Valentina antes de que sea demasiado tarde? Deja tu me gusta, suscríbete al canal y comenta desde qué país estás viendo esta historia. La mansión San Román parecía otra esa noche. Las luces parpadeaban y los corredores que antes eran familiares ahora se sentían interminables, como si estuvieran extendiéndose hacia un espacio desconocido. El viento golpeaba las ventanas con furia, y las gotas de lluvia caían como cuchillas, dejando un eco inquietante que recorría cada rincón. Alejandro y Luz se preparaban para el segundo intento del ritual. La primera vez había sido un fracaso y había dejado secuelas visibles. Valentina ya no era la misma niña, y la entidad que habitaba su cuerpo se volvía cada vez más fuerte. Ambos sabían que esta vez no había margen de error. «Luz, esto», dijo Alejandro, su voz cargada de temor. «Lo que ocurrió la última vez, ¿y si no podemos detenerla?» Luz lo miró con firmeza. «No hay otra opción. Cada minuto que pasa, la oscuridad se adueña más de ella. Debemos usar el legado de Rosaura para forzar la separación». Tomaron el relicario y colocaron velas negras y blancas alrededor de Valentina, formando un círculo perfecto. La niña estaba en el centro, sentada, con los ojos grises profundos y el cuerpo completamente inmóvil. Parecía observarlos, pero al mismo tiempo parecía estar en otro lugar, ajena a la habitación, conectada a algo invisible y poderoso. «Valentina», dijo Luz, en voz baja pero firme. «Necesito que resistas. Sé que estás allí». La niña no respondió. Solo los ojos negros seguían fijos en ellos, como si pudieran atravesar el alma de cualquiera. Luz abrió el libro de Rosaura en la página donde estaba escrito el ritual de separación. Era un texto antiguo, con símbolos que parecían moverse bajo la luz de las velas. Solo quien tenga sangre de Rosaura y de la familia que la protegió podrá invocar la luz. Todo intento sin concentración traerá consecuencias irreversibles. El corazón de Luz palpitaba con fuerza. Sabía que cualquier error podría destruir a Valentina, o peor, fortalecer a la entidad dentro de ella. Alejandro sostuvo su mano, transmitiéndole fuerza. «Juntos», susurró. «No te dejaré sola». Luz asintió. Comenzó a recitar las palabras antiguas, mezclando el idioma español con frases en náhuatl y zapoteco, tal como le había enseñado su abuela. El relicario empezó a brillar con luz blanca y azul, iluminando cada rincón de la mansión. Valentina comenzó a gritar. No era un llanto común, sino un sonido desgarrador que hacía vibrar los muros. «Déjenme», gritaba la voz dentro de ella, un eco profundo que no pertenecía a ningún humano. Las sombras de la habitación comenzaron a alargarse, tomando la forma de figuras humanas, como si todo el pasado oscuro de la mansión se hubiera materializado. Figuras de niños, mujeres y hombres, que desaparecieron en segundos, dejando solo un frío intenso que los atravesaba. De repente, el relicario explotó en una luz cegadora. Alejandro cayó al suelo, cubriéndose los ojos, mientras Luz mantenía las manos firmes sobre Valentina. Sintió como si un poder enorme tratara de empujarla hacia atrás. Una voz, grave y melodiosa al mismo tiempo, resonó en toda la sala. ¿Creen que pueden tomar lo que me pertenece? No conocerán la fuerza de lo que trajeron de vuelta. El aire se volvió pesado, sofocante. Las velas se apagaron una a una, dejando la habitación en completa oscuridad, salvo por el relicario que seguía brillando en el centro del círculo. Valentina comenzó a levitar, apenas unos centímetros, mientras su cuerpo se arqueaba y temblaba. «No», gritó Luz, con lágrimas corriendo por su rostro. «Tú no eres ella. Lucha». La voz de la entidad se mezcló con la de la niña. «Tú no entiendes, yo soy parte de ella, y pronto, todo le pertenecerá a la oscuridad». El suelo tembló, y una ráfaga de viento lanzó los muebles contra las paredes. Alejandro intentó acercarse, pero fue empujado violentamente hacia la puerta. «Luz», gritó. «No puedo sostenerla solo». Mientras tanto, en el exterior de la mansión, los árboles parecían inclinarse hacia adentro, como si sintieran la energía que emanaba de la casa.
El cielo estaba completamente negro, pero un extraño resplandor azul iluminaba los ventanales. Vecinos contaban después que podían escuchar los gritos y susurros, pero ninguno se atrevió a acercarse. Adentro, Luz recordaba las palabras finales de su abuela. Si fallas, la oscuridad no solo tomará lo que es tuyo, sino lo que amas. Solo la verdad y la sangre pura podrán revertirlo. Y entonces entendió, había algo que no había dicho a Alejandro. Rosaura, su madre, había mencionado que dentro de Valentina había un fragmento de su propia esencia. Eso significaba que para expulsar la entidad, Luz debía arriesgarse a usar parte de su propia energía vital, un precio que podía costarle la vida. Alejandro, necesito hacer algo que puede matarme, dijo Luz, con la voz temblorosa. No, respondió él, desesperado. No puedes. Hay otra manera. No hay otra, replicó Luz. Si no lo hago, perderemos a Valentina para siempre. Luz comenzó el segundo ritual, esta vez invocando su propia sangre, tocando el relicario mientras recitaba las palabras más poderosas del manuscrito. Una luz intensa envolvió a Valentina. Los ojos negros comenzaron a desvanecerse lentamente, y por primera vez, la niña abrió la boca y gritó. «Mamá». Alejandro y Luz sintieron que la energía de la entidad se concentraba en un punto, intentando resistirse a salir. Las sombras en la sala comenzaron a retorcerse, gritando en un idioma que nadie podía entender. La mansión entera pareció temblar, y un eco profundo, casi divino, resonó en cada habitación. El legado despierta, y la verdad será conocida. Finalmente, con un último grito de luz, el relicario explotó en un destello cegador. Todo quedó en silencio. Valentina cayó al suelo, jadeando, pero sus ojos eran nuevamente humanos. «Está bien», susurró Luz, agotada. «Ahora está a salvo». Alejandro corrió a abrazar a su hija. «Mi niña», dijo, llorando. «Mi niña». Valentina se abrazó a él, todavía débil, pero consciente. Por primera vez desde la noche del coma, la mansión estaba en calma. Pero Luz sabía que esto solo era el comienzo. El legado de Rosaura había despertado por completo, y secretos más profundos sobre la familia, sobre la entidad y sobre la propia Luz, todavía estaban por revelarse. ¿Te está gustando la historia? ¿Qué crees que hará Luz para proteger a Valentina ahora que el legado de Rosaura ha despertado? ¿Será suficiente para mantener a la oscuridad alejada? Deja tu me gusta, suscríbete al canal y comenta desde qué país estás viendo esta historia. El amanecer no traía paz a la mansión San Román. El cielo estaba gris, cubierto de nubes densas que parecían arrastrar consigo un presagio de tormenta. Alejandro no había dormido desde el ritual, sus ojos reflejaban miedo, agotamiento y una desesperación que crecía con cada minuto. Valentina dormía finalmente, pero su respiración era ligera y delicada, como si cada instante de paz pudiera ser arrebatado en cualquier momento. Luz se sentó en el suelo del salón, con el libro de Rosaura abierto frente a ella. Sus manos temblaban, y el sudor corría por su frente. «Alejandro, hay algo que debo contarte», dijo, con voz baja. «Algo que mi abuela nunca quiso que nadie supiera». «Dímelo», respondió él, con un nudo en la garganta. Luz respiró hondo, recordando las historias que Rosaura le había contado cuando era niña, historias que ahora cobraban un sentido aterrador. «Rosaura no solo era una sanadora», comenzó. «Era guardiana de secretos que nuestra familia juró proteger. Ella conocía rituales que podían traer vida, y también oscuridad». «¿Oscuridad?», preguntó Alejandro, frunciendo el ceño. «¿Te refieres a la que estaba en Valentina?». Luz asintió. «Exactamente. Lo que traje de vuelta no fue solo un milagro. Algo de esa fuerza permaneció adherido a la niña. Y Rosaura lo sabía». «¿Por qué no me dijiste nada antes?», preguntó Alejandro, angustiado. «Porque nunca pensé que tendríamos que enfrentarlo», respondió Luz. «Mi abuela siempre dijo que solo se debía usar cuando la vida estaba al borde del abismo. Y esta vez, cruzamos la línea». Para comprender la magnitud de lo que enfrentaban, Luz comenzó a contar la historia completa de Rosaura. Rosaura había nacido en un pequeño pueblo en las montañas de Chiapas, donde la tradición y lo místico se entrelazaban con la vida cotidiana. Desde joven, había demostrado una conexión especial con los espíritus y la energía de los elementos. Los aldeanos la llamaban la guardiana de la luz, pero también había rumores de que podía invocar fuerzas que ningún humano debía tocar. «Mi abuela me enseñó que cada ser vivo tiene un equilibrio», explicó Luz. «Luz y sombra, vida y muerte. Rosaura podía manipular ese equilibrio.
Pero siempre dejaba advertencias: si intervienes, recuerda que cada acción tiene un precio. Alejandro se quedó en silencio, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Entonces, esto que está en Valentina, dijo lentamente, no es solo un espíritu. Es parte de un legado que mi familia no conocía. Sí, dijo Luz. Y no es la primera vez que la oscuridad intenta tomar posesión. Rosaura la enfrentó varias veces, pero nunca hubo un riesgo de perderla. Esta vez, la línea se rompió. Mientras hablaban, Valentina se despertó lentamente. Sus ojos humanos estaban de regreso, pero su mirada era profunda, como si algo dentro de ella continuara observando más allá del mundo físico. Hola, papá, dijo con su voz dulce. Alejandro la abrazó con fuerza, tratando de calmar su propio miedo. Mi niña, susurró, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Prometo que te protegeré siempre. Valentina se acurrucó en su pecho, pero Luz notó un detalle inquietante. Sus manos estaban frías, más de lo normal, y la pequeña parecía concentrada, como escuchando algo que nadie más podía oír. Algo sigue con ella, susurró Luz. La entidad no se ha ido por completo. Al día siguiente, Luz decidió visitar el antiguo cementerio familiar en Chiapas, donde Rosaura había sido enterrada junto con varios libros y amuletos secretos. Ella creía que allí encontraría respuestas y fuerza para proteger a Valentina. Alejandro insistió en acompañarla, aunque no entendía completamente lo que buscaban. El cementerio estaba cubierto de maleza, y las lápidas antiguas tenían inscripciones en lenguas que el tiempo había casi borrado. Aquí está, dijo Luz, señalando una lápida más grande que las demás. Es la tumba de Rosaura. Colocó el libro sobre el suelo y comenzó a recitar oraciones. De repente, una brisa recorrió el lugar, levantando hojas secas y haciendo que la tumba pareciera cobrar vida. Las palabras en el libro comenzaron a brillar tenuemente, revelando símbolos que Luz no había visto antes. Esto es más poderoso de lo que pensaba, murmuró Luz, con los ojos abiertos de par en par. Rosaura dejó aquí un último mensaje: cuando la oscuridad toque lo que amo, mi sangre guiará el camino. En ese instante, Alejandro sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso?, preguntó. Significa que solo combinando nuestras fuerzas y respetando la esencia de Rosaura podremos expulsar completamente la oscuridad de Valentina, dijo Luz. Y si fallamos, podría perderla para siempre. De regreso a la mansión, comenzaron los preparativos para un nuevo ritual, esta vez más complejo y arriesgado. Se necesitaban 3 elementos. El relicario, para canalizar la luz. Sangre de Rosaura, que Luz había preparado con precaución, conservando un fragmento de su linaje. La fe pura de Alejandro, su amor y protección serían esenciales para fortalecer la barrera. Cada detalle debía realizarse con exactitud. Si una sola palabra se pronunciaba mal, si un solo gesto era incorrecto, la entidad podría fortalecerse en lugar de ser expulsada. Valentina observaba desde su cuna, jugando con un pequeño amuleto que había pertenecido a Rosaura. Parecía tranquila, pero Luz sabía que dentro de esos ojos había un fuego silencioso que luchaba por salir. Debemos comenzar esta noche, dijo Luz. No podemos esperar más. La oscuridad se hace más fuerte cada hora que pasa. Alejandro asintió, temblando. Haré lo que sea necesario. No perderé a mi hija. La noche llegó y la mansión estaba silenciosa, excepto por el sonido del viento y la lluvia que golpeaba los ventanales. Luz colocó el relicario sobre la mesa y comenzó a recitar el ritual con cuidado, mientras Alejandro sostenía la mano de Valentina, transmitiéndole fuerza y amor. Las sombras comenzaron a moverse en las paredes, danzando en formas humanas y animales, susurrando palabras incomprensibles. Valentina levantó la cabeza y los miró fijamente. Siento algo, dijo con una voz que temblaba ligeramente. Algo oscuro, y cerca. Espera, mi niña, respondió Alejandro, tratando de mantener la calma. Estamos aquí contigo. El relicario comenzó a brillar con intensidad, y Luz sintió que su energía se fusionaba con la de Rosaura, creando un escudo protector alrededor de Valentina. Pero la entidad no se rendía. Un rugido estremeció toda la mansión, y la fuerza invisible que los había empujado antes regresó, aún más fuerte, golpeando muebles y paredes. No podemos fallar, gritó Luz, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Por Valentina. La luz del relicario explotó en un resplandor cegador. Por un instante, todo quedó en silencio absoluto. Luego, un pequeño llanto humano llenó la habitación.
Valentina estaba de nuevo en sus brazos, completamente ella, con ojos cálidos y humanos, respirando con normalidad. Alejandro la abrazó, llorando desconsoladamente, mientras Luz se arrodillaba junto a ellos, exhausta pero triunfante. «Lo logramos», susurró Luz. «La oscuridad ha sido contenida, por ahora. Pero en lo más profundo de la mansión, algo se movía. Una sombra antigua y silenciosa observaba desde las esquinas, esperando el momento exacto para despertar de nuevo. ¿Te está gustando la historia? ¿Qué crees que pasará con Valentina ahora que el legado de Rosaura ha sido usado y la oscuridad contenida? ¿Será suficiente para protegerla para siempre? Deja tu me gusta, suscríbete al canal y comenta desde qué país estás viendo esta historia. El amanecer llegó silencioso, casi tímido, sobre la mansión San Román. El cielo estaba teñido de tonos rosados y dorados, un contraste perfecto con la tormenta que había azotado la noche anterior. Dentro, la mansión parecía respirar aliviada, las sombras que habían perseguido a Valentina se habían disipado, aunque un residuo de tensión seguía flotando en el aire. Valentina estaba sentada en el salón principal, jugando con sus muñecas. Sus ojos brillaban con la calidez de siempre, y su risa llena de vida rompía el silencio que había reinado durante semanas. Alejandro la observaba con una mezcla de amor y temor, como si todavía esperara que la oscuridad regresara en cualquier instante. Luz entró con el relicario en la mano, su rostro iluminado por la luz de la mañana. «Todo ha terminado, por ahora», dijo, aunque sabía que siempre existirían riesgos cuando se trataba de fuerzas tan poderosas. Valentina corrió hacia ella y la abrazó. «Gracias, Luz, por salvarme», dijo con sinceridad. Luz la abrazó de vuelta, con lágrimas en los ojos. «No solo yo. Alejandro también luchó contigo. Fue un trabajo en equipo». Sin embargo, Luz sabía que el verdadero desafío estaba por llegar. El uso del relicario y del legado de Rosaura había activado fuerzas que no se podían controlar completamente. Al revisar el libro, encontró páginas nuevas, escritas con una tinta que parecía brillar débilmente. «Quien libere a la luz, despertará lo que duerme, y el último sacrificio decidirá el equilibrio». «Alejandro», dijo Luz, mostrando el libro. «Rosaura nos advirtió, siempre hay un precio». «¿Qué precio?», preguntó Alejandro, preocupado. «¿Tenemos que pagar algo?». Luz asintió. «Podríamos enfrentar consecuencias si no protegemos completamente a Valentina. Pero hay algo más, un secreto que Rosaura nunca reveló del todo». «Dime», insistió Alejandro. «Valentina no solo tiene nuestra sangre», dijo Luz, con voz grave. «También posee un fragmento del espíritu de Rosaura. Por eso la entidad no pudo tomarla completamente. Y eso significa que ella podría desarrollar poderes especiales en el futuro». Alejandro tragó saliva. «¿Poderes? ¿Qué tipo de poderes?». «Capacidad de protegerse y de proteger a otros», explicó Luz. «Pero también puede ser peligrosa si no aprende a controlar lo que lleva dentro». Pasaron los días y la mansión recuperó la calma. Valentina comenzó a asistir a la escuela, a reír con otros niños y a disfrutar de su infancia, aunque con momentos de introspección en los que miraba el cielo como si escuchara voces que nadie más podía oír. Alejandro y Luz trabajaban juntos para enseñarle a canalizar la energía que Rosaura le había dejado, y la pequeña demostraba una inteligencia y percepción que sorprendían a todos. Pero también, a veces, había noches en las que se despertaba gritando, diciendo que había visto sombras intentando acercarse, recordándoles que la oscuridad nunca desaparece del todo. Una noche, mientras Valentina dormía plácidamente, Luz decidió visitar la tumba de Rosaura una vez más. Quería agradecerle y pedir guía para proteger a la niña. Al llegar, el viento soplaba suavemente y las hojas crujían bajo sus pies. Se arrodilló frente a la tumba y susurró. «Gracias, Rosaura, por todo lo que dejaste. Por favor, ayúdame a guiar a Valentina y protegerla de lo que aún pueda venir». Un brillo suave emergió del relicario que llevaba colgado al cuello, y una voz etérea resonó en el aire. «Has cumplido con valentía, Luz. Pero recuerda, cada legado trae responsabilidad. Enseña, protege y ama. Solo así el equilibrio perdurará». Luz sonrió, sintiendo una paz que no había sentido en semanas. «Lo prometo», susurró. De regreso a la mansión, Alejandro esperaba en la sala, con Valentina dormida en sus brazos. «¿Todo bien?», preguntó Luz, entrando con cuidado. «Sí», respondió él. «Todo está bien, gracias a ti». Valentina suspiró en su sueño, moviendo la mano como si intentara tocar la luz que aún la rodeaba.
Era un recordatorio de que aunque la oscuridad hubiera sido contenida, el poder del legado permanecía dentro de ella, esperando el momento adecuado para ser usado. Alejandro y Luz se miraron, sabiendo que habían superado la tormenta más peligrosa de sus vidas, pero que la verdadera prueba consistía en enseñar a Valentina a controlar y usar el poder que llevaba dentro, para que nunca más la oscuridad tuviera una oportunidad. Los días se convirtieron en meses. Valentina creció, con un aura especial que la hacía destacar entre los demás niños. Su risa era pura, pero sus ojos reflejaban una sabiduría más allá de su edad. Y aunque la mansión San Román parecía tranquila, Alejandro y Luz nunca dejaron de vigilar, conscientes de que el legado de Rosaura y la oscuridad siempre podían regresar, aunque ahora sabían que juntos podrían enfrentarlo. Finalmente, en una noche clara, Alejandro abrazó a Luz y dijo: «Nunca imaginé que una simple limpiadora pudiera cambiar nuestras vidas para siempre». Luz sonrió, mirando a Valentina dormida. No fue solo una limpiadora, fue un acto de amor que desafió lo imposible. Y ese acto nos salvó a todos. La mansión se iluminó suavemente bajo la luz de la luna. Valentina dormía, protegida, y el mundo parecía un lugar seguro, aunque lleno de misterios aún por descubrir. ¿Te gustó la historia completa? ¿Qué harías tú si tu hija tuviera un legado tan poderoso y misterioso? Déjanos tu me gusta, suscríbete al canal y comenta desde qué país estás viendo esta historia. ¿Crees que Valentina realmente estará a salvo para siempre, o la oscuridad volverá algún día?